Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Marcelo Stubrin, embajador de Argentina en Colombia, y lo hemos escogido por su decisión de traer a Colombia a 30 importantes escritores de su país a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Alejo Vargas Velázquez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. El doctor Vargas estudió trabajo social en la Universidad Industrial de Santander, tiene una maestría y un doctorado en ciencia política de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Católica de Lovaina, respectivamente. Doctor Alejo, bienvenido a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación a este importante programa. Doctor Alejo, usted ha sido uno de los más profundos, concienzudos, expertos analistas del proceso de paz de Colombia. Desde hace tiempo tiene usted la preocupación por la paz de nuestro país y con toda la razón, y ha puesto su conocimiento, su experiencia académica al servicio de esa causa. A hoy, ¿cuál es su balance, el diagnóstico de lo bueno, lo malo, lo feo del proceso de paz? A ver, lo que genéricamente hemos llamado en Colombia proceso de paz, digamos que ese mucho más preciso, diría yo, ha sido la búsqueda de terminación del conflicto armado. Pero desafortunadamente en Colombia hemos tenido unas organizaciones alzadas en armas o contrainsurgentes que cada cual tiene su propia agenda. Eso ha llevado a que en Colombia no hayamos podido hacer una negociación global, como se hizo en el caso de Centroamérica, Salvador, Guatemala, sino aquí ha sido una negociación a pedazos. Por eso diríamos que aquí hemos venido construyendo la paz a pedazos. Un primer pedazo lo construimos a fines de los 80 en el gobierno del presidente Barco, con los acuerdos con el M-19, el EPL, el PRT, Quintín Lame, luego en el gobierno Gaviria con la corriente Renovación Socialista, luego durante el gobierno del presidente Uribe con la desmovilización de los grupos paramilitares, y ahora con el presidente Santos, con las FARC, digamos el pedazo más grande, pero finalmente un pedazo, porque nos sigue todavía faltando otro pedazo que es el del ELN y quizás ese pedacito del EPL que habrá que ver qué se hace con ello. Entonces yo creo que hemos avanzado, pero por esa modalidad que hemos tenido todavía no podemos decir que hemos cerrado definitivamente ese capítulo. Y tiene usted razón en que una cosa es el fin del conflicto armado, la cesación del fuego entre combatientes, y otra cosa es la verdadera paz, una paz duradera y sostenible. Para lograr ese objetivo final, que es el más valioso de una sociedad, pues tarda mucho tiempo todavía. En el posconflicto, en el llamado posconflicto, tendremos que hacer muchas cosas que no hicimos durante décadas, prácticamente durante siglos, para que verdaderamente se pueda aclimatar la paz en Colombia, ¿no? Sí, yo creo que construir paz, que sería la otra expresión, efectivamente implica desde aspectos de reformas que tenemos aplazadas históricamente. Por ejemplo, el tema agrario es increíble que en el siglo XXI todavía estemos lidiando con eso, cuando casi todas las sociedades resolvieron eso a fines del XIX, comienzos del XX, pero igualmente temas como la exclusión o la inequidad que son tan fuertes en la sociedad, no pensando en sociedades igualitarias, porque eso no existe, pero sí donde todos tengan la posibilidad de acceder a los mínimos básicos y algo muy importante, que es lo que tiene que ver con la convivencia, que es lo que tiene que ver con lo que llamaríamos reconciliación, que no es otra cosa que respetarnos y que podamos decir la violencia ya no vale más, lo que tenemos es
una sociedad en la cual convivimos en la diferencia, pero sabemos que no podemos agredirnos, ni mucho menos pensar en eliminarnos, porque pensamos distinto. Ese yo creo que es el ideal de democracia al que podemos aspirar. Esa reconciliación ha sido muy difícil, mucho más compleja de lo anticipado por muchos y de lo que quisiéramos todos, que se diera esa reconciliación que tiene muchos obstáculos, muchas barreras, temores, miedos, odios acumulados, resentimientos. Hay una fragmentación y una polarización difícil de sanar en nuestro país. Si bien es cierto el proceso, la negociación del proceso de paz fue muy compleja y muy ardua y llena de dificultades, pues se logró una negociación histórica que ha sido reconocida por los académicos, por ustedes en Colombia y en el mundo entero como una negociación muy completa, muy profunda, muy seria. Hay fallas en la implementación, hay demoras, pero hay que reconocer que ese trabajo se hizo muy bien hecho. Sin embargo, en el frente de la reconciliación, que es otro tipo de trabajo político con P mayúscula, en el buen sentido de liderar a una comunidad, nos estamos quedando muy cortos y vemos que las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, yo no estaría tan seguro de que empeoren, pero evidentemente no se han avanzado mucho. En eso yo diría, es real que una sociedad que ha vivido un conflicto y mucho más tan prolongado como el nuestro, más de medio siglo, evidentemente esos odios, esas polarizaciones estén ahí, digámoslo así, muy a flote en la realidad, a flor de piel. Cotidiana, sí. Exactamente. Pero también es verdad que no es que nosotros hemos sido la excepción. Te cuento una anécdota, Mauricio. El año pasado, un colega, profesor de la universidad, fue a una comisión normal a Irlanda del Norte. Otra cosa no tiene nada que ver con... Pero él había estado muy cerca, aunque es un ingeniero, a todos estos temas de paz y hablamos. Y cuando viene, me dice, profe Alejo, definitivamente vine desilusionado de Irlanda, porque a mí me habían dicho que ese era el proceso de paz. Dice, ¿y esos tipos allá no se hablan? Le dije yo, sí, pero no se matan. Y eso ya es un gran avance. Evidentemente, lograr la reconciliación, eso a veces son procesos, yo diría casi que intergeneracionales. Ahora, por eso lo importante de terminar el conflicto armado es eso, es que haya un acuerdo en que se dice ya no vamos a darle ninguna posibilidad a la violencia y el Estado tenga capacidad también de eso. Lo otro, vamos a tener que hacer toda una actividad pedagógica, en algunos casos habrá éxitos, en otros muy difícil, seguramente en unos no habrá éxito, habrá que esperar generaciones. Pero yo en eso, Mauricio, también le digo a mis estudiantes que tengo una experiencia personal. Yo muy chiquito tuve que vivir porque yo soy de una región, de un pueblo santanderiano, donde la violencia fue muy fuerte. ¿Cuál pueblo? El pueblo San Vicente de Chucurí. Claro, por supuesto. Muy fuerte. Y obviamente yo era de familia conservadora y desde que nosotros estábamos en la escuela teníamos, digamos, los remanentes de esa violencia liberal conservadora. Así es. Y digamos casi que nosotros teníamos prohibido hablar con los hijos de conservadores y demás. Y era una situación de casi que de enemistades. Y yo me pregunto hoy y les digo a mis estudiantes, ¿alguien de ustedes hoy piensa en esos enfrentamientos liberal-conservador? No, eso desapareció, lo que muestra que sí, las sociedades son capaces de ir dejando atrás estos temas. Sí. Claro, eso no se consiguió de un día para otro, debieron pasar varias décadas, seguramente el Frente Nacional con todos los elementos negativos fue también muy positivo en eso, pero es para decir, ya lograr que no nos matemos es un punto de partida. Lo otro, hay que seguir trabajando. Me parece muy importante que le dé usted contexto y perspectiva a esta discusión, porque a veces nos impacientamos los que queremos que milagros sucedan, cuando hay que reconocer que estos procesos tardan mucho tiempo. Recuerdo que académicos irlandeses, precisamente, ahora que usted menciona el caso de Irlanda, me comentaron a mí que en ese país ha tardado más de una generación el cambio. Más que político, social o económico, es el cambio psicológico, el cambio cultural, el cambio de actitud, ¿no? Es una nueva generación la que se encarga de enterrar para siempre ese pasado violento
y difícil. Entonces tenemos que llenarnos de paciencia. Tal vez estamos pidiendo demasiado en muy poco tiempo. Sí, yo creo que a veces idealizamos demasiado las cosas, pensamos que ya firmar un acuerdo es ya todos nos cogemos de la mano y brincamos felices, y no, eso no pasa porque hay toda una historia de violencia, de cicatrices, de heridas de todos los lados, y eso hay que darle tiempo a que eso se vaya decantando. Y claro, ahí lo que tú dices, paciencia, pero también algo muy importante que todavía nos falta es que el Estado, pero sobre todo la sociedad, los medios de comunicación, la academia en general, tengamos políticas de mediano y largo plazo que ayuden en ese sentido, a aclimatar la idea de que la violencia no se vale y que cada vez tenemos que aprender a vivir en la diferencia, pero que la diferencia no significa, como han dicho teóricos, enemistades absolutas propias de la guerra, sino enemistades relativas, donde yo con mi adversario puedo no estar de acuerdo, pero a lo mejor sí me pongo de acuerdo en un punto, pero eso no significa que no pueda vivir con él, que no pueda estar en la misma cuadra, que no podamos convivir en los mismos espacios. Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Sin embargo, me preocupa mucho y creo que ahí vamos a coincidir en la urgencia y la importancia de tener el asesinato de los líderes sociales, porque esa cuenta pendiente, según algunos terroristas de la derecha, algunos enemigos de la paz, algunos enemigos de los reclamantes de tierras, enemigos de los defensores de los derechos de la gente, esas cuentas que se están saldando en este momento sí le están haciendo un gran daño al proceso de pacificación. Yo creo que es muy importante apuntar a un tema. Necesitamos tener un Estado legítimo y eficaz en las regiones, porque yo creo que mucho de estos asesinatos de líderes sociales, que por supuesto hay que rechazar todo el tiempo, tienen que ver con eso. Primero, que el Estado no tiene la suficiente legitimidad y por lo tanto no logra algo que es fundamental, que es la cooperación ciudadana, que es lo que puede evitar este tipo de hechos, pero además un Estado que tenga eficacia también para combatir algún tipo de delitos de estos, sancionar a quien sea. Yo creo que si avanzamos en ese sentido, esto, de hecho yo lo he conversado mucho, incluso con colegas de las Fuerzas Armadas, de la policía, cuando lo invitan a uno a charlas, a conversatorios, que es muy importante que tengamos una fuerza pública en el territorio, pero no solo la fuerza pública, el Estado, y tener el Estado es tener médico, es tener al maestro, es tener el juez, es tener el inspector de policía, para que así el ciudadano sienta que hay con quién tramitar las diferencias y a quién pedirle sus necesidades, sus demandas. Estamos con Alejo Vargas Velázquez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el doctor Alejo Vargas Velázquez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Doctor Vargas, cuéntenos cuáles son las actividades principales del Centro de Pensamiento que usted dirige y cuáles son los resultados de algunas investigaciones, foros, debates que hayan organizado ustedes recientemente. A ver, brevemente le hago un resumen de cómo surgimos. Nosotros surgimos a raíz del inicio justamente de las conversaciones de La Habana. En ese entonces estaba empezando la primera rectoría del profesor Ignacio Mantilla. Yo le había hecho algún apoyo, alguna colaboración para algunos contactos con congresistas. Se estaba en el trámite de la estampilla, que fue tan importante o que ha sido tan importante para mejorar el ingreso de recursos a la universidad. Y habíamos estado hablando de todo esto. Yo le había estado hablando del tema de los centros de pensamiento, que tenía esa idea, que habíamos estado hablando con Pacho de Ruth, con otros. Y bueno, se conoció el anuncio oficial por parte del presidente Santos y el jefe de las FARC del inicio de las conversaciones.
el rector me llama al día siguiente y me dice, hombre, profe, si vio lo de la noticia, qué bueno, ¿no? Le dije yo, sí, muy bueno. Me dijo, ¿por qué no hacemos un centro de pensamiento como ese que usted me estaba contando en la universidad para que ayudemos? Le dije, no, listo. Me dijo, usted sabe de eso, tiene todo mi apoyo, organice y dígame en qué lo tenemos que apoyar. Y la verdad es que tenemos que reconocer que el apoyo del rector ha sido fundamental en todo el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una convocatoria a colegas de distintas facultades que ya habían estado estudiando estos temas por tiempo. Entonces, hay personas como Darío Fajardo, como Absalón Machado, que llevan toda una vida estudiando el tema agrario, o profesores como Fabio López, que han estudiado los temas de cultura política. Y entonces convocamos... Grandes académicos. Sí, alrededor de unos 40. Con el rector los convocamos y entonces les planteamos y la verdad la respuesta fue unánime, listo, vamos a trabajar. Y entonces nos pusimos al comienzo como 4 o 5 grandes objetivos. Uno, producir unos policy papers para mandarles a la mesa. No hacer investigaciones, porque decíamos, la velocidad no hay tiempo. Claro. Y además yo les decía un poco, yo no le voy a decir a Darío Fajardo que investigue un tema que lleva 50 años estudiando. No necesita investigar más el tema agrario. Lo que necesita es que con unos colegas se sienten y en 9 páginas digan qué se puede hacer, igual a los profes que trabajan en los temas políticos o de víctimas, etcétera. Entonces, eso, producir unos policy papers. Segundo, hacer un observatorio de seguimiento a las conversaciones para ver cómo van y en qué podemos ayudar. Tercero, dijimos hacer lo que tenemos que hacer en la academia, debates, foros, conversatorios, en las distintas sedes de la universidad y en otras si es el caso, y publicar algunas cosas. Eso pasa y a los 2 meses de estar, 2, 3 meses de haber empezado el centro, estamos en noviembre, empezaban las conversaciones de La Habana y me llama en la mañana un día Sergio Jaramillo a mi teléfono desde La Habana y me dice, Alejo, aquí están proponiendo que ustedes sean uno de los que organicen los foros de participación con Naciones Unidas. ¿Usted qué opina? Le dije, no, pues yo tengo que hablar con el rector, pero estoy seguro que... Para eso es que creamos el centro, para ver cómo ayudamos. Le dije, más tarde llámeme, yo hablo con el rector, pero estoy seguro. Y efectivamente, al día siguiente estábamos viajando con Bruno Moro, que era en ese momento el coordinador residente de Naciones Unidas, a que nos dieran la primera tarea de organizar el primer foro sobre el tema agrario. Y empezó un tarajín, evidentemente que lo hicimos con mucho gusto, con muchas dificultades, con muchas tensiones, pero con mucho gusto, junto con Naciones Unidas. Una labor muy productiva, muchas felicitaciones, porque esos documentos, esos foros han sido reconocidos por todos, por el gobierno, por las FARC, por la opinión pública, por los analistas, como contribuciones valiosas a la solución del conflicto. Sí, sin lugar a duda. Porque la Universidad Nacional tiene la gran ventaja de ser el centro académico más prestigioso del país, que cuenta con académicos, como usted ha mencionado, que tienen como objetivo simplemente mejorar las condiciones de vida de los colombianos, sin una agenda ideológica, política, a favor o en contra de X o Y. Son personas de una gran reputación intelectual que están dando lo mejor de sus capacidades para acabar una guerra que no tiene sentido, y de esa manera fueron recibidas todas las recomendaciones y todo el trabajo de ustedes. A mí me llamó la atención constatar el respeto, la gratitud, la admiración que tiene la gente, el pueblo colombiano por la Universidad Nacional y la credibilidad que tiene la institución. Me parece que es un gran activo del país, no solamente para ese proceso, sino hacia el futuro, porque viene una tarea larga, ¿no? Espero que el Centro de Pensamiento siga contribuyendo, porque tenemos 25, 30 años de trabajo duro por delante antes de poder darnos por satisfechos en la culminación de lo que es el verdadero proceso de paz, la paz duradera y sostenible. Pero además, Mauricio, algo muy importante, que desde el centro promovimos una alianza de universidades por la paz con universidades privadas. Yo siempre he sido poco amigo de esas aparentes disputas entre universidades públicas y privadas. Yo creo que todos tenemos que trabajar en el mismo sentido, y entonces con el apoyo de los rectores de la Universidad de los Andes, el doctor Navas, de la Javeriana, del Externado, del Rosario, después también se suma la Libre, creamos la Alianza de Universidades con la idea de que ese pool de universidades, todas de primerísimo nivel, empezáramos a analizar temas
que ayudaran a la mesa. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho un primer evento que hicimos en los Andes, donde allí Juan Carlos Henao, Rodrigo Primi, que participaron como académicos, empezó a visualizarse lo que luego va a dar pie a todo lo que fue el acuerdo sobre justicia transicional. Y la idea era de esos eventos no solo para, digamos, difusión y debate, que en ese momento, tenemos que decirlo, también tuvimos un buen aliado en Canal Capital que transmitía, etcétera, sino también producir unos documentos que los mandábamos a las 2 delegaciones de La Habana. Correcto. Como contribuciones. Y trabajamos y seguimos trabajando en conjunto. Ahorita estamos organizando un debate sobre los candidatos presidenciales y la paz. Muy bien. Entre las 6 universidades, siempre dentro de esa mirada plural, escuchándonos distintas voces de distintos académicos, porque creemos que de eso se trata el debate democrático. Que ustedes logren precisar en las propuestas de los candidatos exactamente qué es lo que quieren hacer con el proceso de paz, porque hay mucha especulación y hay nerviosismo y hay un exceso de teorías, de hipótesis que solamente pueden despejar, resolver los propios candidatos en blanco y negro, que digan con profundidad y con precisión qué es lo que van a hacer y qué no van a hacer, porque noto mucha confusión y para eso está la academia, para aclarar, para despejar el panorama. Yo creo que eso es muy importante, por eso le hemos puesto un gran énfasis en ese tema, porque pensamos que esa es parte de nuestra tarea, analizar muy bien lo que dicen los programas de los candidatos y tratar de allí derivar qué impacto tendrá, aunque yo soy de los que creo que difícilmente ningún candidato, una vez triunfado, va a empezar a desbaratar algo que ha costado gran trabajo. Sería un imposible ético, legal, internacional, político, sería total, es decir, suicidio, sería absurdo. No va a gastar buena parte de su capital político en desbaratar algo que ha sido muy importante para el país, con todas las deficiencias, porque no hay nada perfecto. Sería muy irresponsable, sería incendiar el país de nuevo. Sí. Y yo creo que incluso los que tienen posiciones extremas que yo no comparto, pero que respeto, seguramente querrán introducir ajustes, algunos de ellos serán sensatos y bueno, el país tendrá que escuchar y tendrá que negociar una solución a esas diferencias. Pregunta final, doctor Alejo. ELN, ¿es usted optimista, pesimista? Ha sido muy difícil abrir esa negociación, mantener esa negociación, pero sin embargo es fundamental perseverar porque o si no la paz nos quedaría incompleta. ¿Cuál es su diagnóstico? Yo creo que ese es un tema que el país no puede renunciar a ese esfuerzo y eso hay que reconocerle al presidente Santos, que está persistiendo. Creo que hoy día tiene una delegación de lujo en Quito. Evidentemente el ELN, y usted lo conoce también, Mauricio, porque entiendo que ha tenido también que ver con el tema, es una guerrilla distinta a las FARC. Primer tema que es importante, porque a veces cuando uno no conoce tiende a sumar todo. Que todos dicen, son iguales. Todos son iguales, solo que este es más grande, este es más chiquito, y no. Cada una tiene sus especificidades y eso hay que tenerlo en consideración. Cierto. Segundo, yo creo que para ese proceso, desafortunadamente, logró que se arrancara ya cuando el gobierno estaba en su fase final, y eso es desafortunado, pero así se dieron las cosas. Sin embargo, yo sigo teniendo la, digamos, esperanza que logremos, primero, muy pronto, ojalá en cuestión de un par de semanas, acordar en Quito un nuevo cese bilateral que le permita a las campañas presidenciales transcurrir con tranquilidad, pero que además le permita a la mesa empezar a desarrollar el primer punto. Ya sobre eso se hizo a fines del año pasado las audiencias de Tocancipá para efectos de cómo hacer. Luego ya la mesa tiene insumos. Si logran un acuerdo en eso y empieza a desarrollarse este tema de participación, yo les decía, porque a mí me invitaron también como director del centro, les conté la experiencia, les dije, mire, se puede hacer una participación en un tiempo relativamente razonable si hay acuerdo y si hay una metodología. Por lo tanto, yo tengo esperanza y si eso se da así, uno podría esperar que el próximo gobierno va a continuar, seguramente con los ajustes normales, porque cada gobierno tiene su propia mirada. Pues ojalá así sea para que algún día podamos vivir por fin todos los colombianos
colombianos en paz. Pues muchas gracias, doctor Alejo Vargas Velásquez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Muchas gracias por su presencia en Líderes RCN y por compartir sus ideas y sus conocimientos con los oyentes de nuestro programa. Muy amable, Mauricio, por esta invitación y espero que para los oyentes de RCN haya sido de utilidad. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Margaret Whitley y dice así: el liderazgo es una serie de buenas conductas continuas, no una sola actuación heroica. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.